Las plantas emiten compuestos volátiles. Estos compuestos volátiles sirven como señal química para que los insectos puedan ubicarla y llegar hasta ella. Sirven de hospederos de muchas especies de insectos. Esta planta de maíz tiene muchos insectos que se alimentan de ella, ya sea del tejido de las hojas, de la savia de las hojas, de la corteza del tallo. Principalmente estas plantas están dañadas de un gusano que se le conoce como gusano cogollero o Spodoptera frugiperda. La planta emite un volátil y la palomilla lo detecta donde quiera que ande volando y viene siguiendo esa pluma de olores hasta que da con ella y la ubica y puede venir a ovipositar sobre ella. Pero también hay algo bueno en las plantas. Las plantas sienten y detectan cuando están siendo atacadas, o en su caso cuando hay un cuerpo extraño adherido a sus hojas, que podría ser una masa de huevecillos, y cuando la sienten emiten compuestos volátiles de defensa. Estos compuestos volátiles pueden mediar una comunicación química, pero ahora con insectos benéficos que van a venir en busca ya no de la planta, sino de los insectos plagas que hay en ella. En este caso hay insectos que usan a los huevecillos para ovipositar dentro de ellos, o hay insectos que buscan las larvas para alimentarse o también ovipositar dentro de ellos, y es así como se lleva una interacción ditrófica. Además de esta comunicación química que se da entre planta e insecto, existe la comunicación química que se da entre frutos e insectos, ¿sí? Los frutos también emiten olores específicos que les sirven a los insectos para dar con ellos, para ubicarlo y venir a alimentarse y también ovipositar dentro de ellos. A esos olores se le llaman cairomonas. Pero además de ese tipo de comunicación, también existe la comunicación química de insecto a insecto. Es decir, la palomilla de Spodoptera, del gusano cogollero, puede emitir una serie de compuestos químicos que se le denominan feromona sexual. ¿Por qué feromona sexual? Porque es específico para atraer al macho donde quiera que ande. Si aquí hay una hembra y está emitiendo sus compuestos, el macho lo detecta, viene a su encuentro y se apareja. Y es así como se reproducen. Todo esto, estas comunicaciones químicas que les he comentado, son las que un servidor estudia en la línea de investigación de control biológico y etológico de plagas. El conocer los compuestos volátiles que los insectos utilizan para encontrar su planta hospedera, conocer los compuestos volátiles que la planta emite en su defensa, que los frutos emiten para ser encontrados por insectos plagas. Todo ese conocimiento nos sirve para poder mediar entre esa comunicación, interrumpiéndola, ya sea saturando el ambiente con esta feromona sintética para que el macho no pueda ubicar a la hembra y aparearse, o utilizar esta feromona sintética para cebar trampas y capturar machos en campo. Y ese tipo de sistemas nos sirven para monitoreo de poblaciones de insectos, pero también últimamente se habla de capturas masivas. Es decir, que nosotros podemos desarrollar sistemas que nos sirvan para capturar masivamente a un insecto plaga, ¿sí? Se ha estado utilizando en gusano cogollero, se ha estado utilizando en las moscas de la fruta, en especial Drosophila Suzuki, la estoy trabajando mucho en zarzamora, frambuesa. No debemos de olvidarnos del sistema visual de los insectos. Muchos de ellos hacen usos multimodales para encontrar su planta o fruta hospedera. Pueden hacer uso de la comunicación química, visual y táctil.
Todo ese conocimiento que les estoy explicando está encerrado en una línea de investigación que se llama control biológico y etológico de plagas. ¿Sí? Esta línea de investigación la estamos desarrollando en el Instituto de Ecología. Si están interesados en saber un poco de ella, recibimos estudiantes que tengan el interés de desarrollar sus tesis en estos temas, en hacer un posgrado. ¿Sí? Esta es nuestra línea de investigación que estamos trabajando en Pátzcuaro, Michoacán. Hola, yo soy Frederic Reverchon y soy investigadora en el Centro Regional del Bajío del INECOL. En nuestro grupo de trabajo estudiamos los microorganismos, en particular los que habitan el suelo o los que se asocian a las raíces de las plantas en una zona muy dinámica que se denomina rizosfera, que es la zona de contacto entre las raíces de las plantas y el suelo que las rodea. Estos microorganismos pueden tener un papel muy importante para el crecimiento y la productividad de las plantas, ayudándolas a crecer mejor, por ejemplo, porque las van a ayudar a adquirir nutrimentos o porque les van a conferir tolerancia ante cierto tipo de estrés, por ejemplo, por salinidad o un estrés por sequía. También pueden proteger a las plantas del ataque de otros microorganismos que son fitopatógenos. En particular, a nosotros lo que nos interesa es entender qué pasa con estos microorganismos que se asocian a las raíces de las plantas cuando las plantas se enferman. Sabemos que una enfermedad vegetal crea cierto tipo de desequilibrio que va a modificar toda la comunidad microbiana que encontramos a nivel de la rizosfera, y esto puede tener implicaciones muy grandes para las funciones benéficas que desempeñan estos microorganismos. Actualmente contamos con financiamiento de CONACYT para estudiar el efecto de una enfermedad vegetal sobre la comunidad microbiana rizosférica. Nuestro modelo de estudio es el aguacate y la enfermedad denominada pudrición de la raíz por Phytophthora. Estamos trabajando en condiciones de invernadero, infectando plantas de aguacate con Phytophthora cinnamomi para poder comparar las comunidades microbianas rizosféricas de plantas sanas con las de plantas enfermas de pudrición de la raíz. Para ello lo que hicimos fue cultivar a Phytophthora cinnamomi en condiciones de laboratorio para poder obtener sus esporas y así infectar a las plantas de aguacate. Realmente lo que hicimos fue elaborar una solución en base a estas esporas de Phytophthora cinnamomi, donde bañamos a nuestros árboles para que las zoosporas pudieran infectarlos y causar la pudrición de la raíz. Para que las plantas estén infectadas, tomamos muestras de suelo rizosférico, es decir, este suelo pegado a las raíces de las plantas, para monitorear los cambios en la comunidad microbiana rizosférica del aguacate a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Estamos también monitoreando otras variables, por ejemplo, variables ecofisiológicas que tienen que ver con la productividad de la planta, y tomando muestras de raíces para verificar la presencia del patógeno en diferentes tiempos. Hola, mi nombre es Itzel Solís, soy estudiante de maestría del Instituto de Ecología y estoy trabajando en un proyecto cuyo objetivo es conocer cómo la infección de Phytophthora cinnamomi puede modificar las funciones ecológicas de la comunidad bacteriana asociada a la rizosfera de árboles de aguacate. Para caracterizar esas posibles funciones, se realiza un análisis de metatranscriptoma con el cual podemos conocer, por ejemplo, si la infección tiene un efecto sobre el metabolismo de carbohidratos, de nitrógeno, sobre la expresión de genes relacionados con compuestos antimicrobianos o factores de virulencia. Además, también se puede determinar las posibles interacciones que se llevan a cabo en la comunidad bacteriana e identificar algún microorganismo como potencial agente de control biológico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Guevara. Actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología y bueno, estoy trabajando en un proyecto que se enfoca básicamente en el estudio del efecto que tiene la inoculación de un agente bacteriano de control biológico de la marchitez por Phytophthora sobre la estructura de las comunidades microbianas rizosféricas asociadas a las plantas de aguacate. La inoculación de un agente bacteriano de control biológico podría coadyuvar en la modulación de la estructura de la microbiota rizosférica bacteriana
favoreciendo la selección de aquellas comunidades que permitan a la planta hacer frente a la infección por Phytophthora cinnamomum. ¿Qué tal? En este trabajo lo que estamos realizando es determinar el efecto que tiene una bacteria benéfica, dos bacterias benéficas, y el uso en conjunto de las mismas para promover el crecimiento de la Arabioxys thaliana, que es una planta modelo. Asimismo, también estamos evaluando qué efecto pueden tener estas bacterias sobre el control de un patógeno o un omiceto conocido como Phytophthora cinnamomum, responsable de la tristeza del aguacate, que genera enormes pérdidas en el cultivo de aguacate. Entonces nosotros buscamos evaluar si estas bacterias pueden ser efectivas para promover el crecimiento de las plantas en Arabidopsis y para actuar como agentes de control biológico en contra de este patógeno, y posteriormente poder pasar a otro tipo de estudios que involucren ya pruebas en campo. Hemos aislado diferentes microorganismos con propiedades antagónicas contra Phytophthora cinnamomum en condiciones in vitro. Ahora, las investigaciones que estamos realizando se enfocan en caracterizar más a detalle estas actividades antagónicas, conociendo, por ejemplo, los compuestos químicos responsables del antagonismo. También estamos corroborando la actividad antagónica, ya no en condiciones in vitro, sino en planta. Conocer la composición de la comunidad microbiana rizosférica asociada a plantas de aguacate sanas y a plantas de aguacate enfermas de pudrición de la raíz nos va a ayudar a detectar aquellos microorganismos que fungen como diagnóstico de la enfermedad, y también nos va a ayudar a identificar aquellos microorganismos que podrían fungir como agentes de control biológico de Phytophthora cinnamomum. Idealmente nuestros resultados se van a poder aplicar en campo para procurar obtener suelos supresivos a Phytophthora cinnamomum, por ejemplo, y así disminuir la cantidad de agroquímicos que se está utilizando hasta el momento para controlar la enfermedad. Todos los organismos pertenecemos a una red de interacciones con diversas especies y las plantas no son la excepción, de tal manera que estas tienen relaciones tanto con microorganismos benéficos como perjudiciales para ellas. La investigación que realizamos en nuestro laboratorio se enfoca sobre todo a conocer cuáles son los microorganismos que producen enfermedades en plantas y en particular en aquellas de frutos suaves. Y por otro lado, estamos trabajando con microorganismos que son benéficos y que apoyan a estas plantas en su desarrollo y las mantienen relativamente protegidas de enfermedades. Existen algunos microorganismos que están causando enfermedades en las diferentes plantas de berries. Entre ellos tenemos hongos, bacterias, algunos virus y cromistas. Sin embargo, son los hongos los que tienen una mayor importancia en la inducción de enfermedades en estas plantas. Entre estas tenemos la podredumbre gris del fruto, producido por el moho gris o Botrytis cinerea, que va a causar prácticamente pudrición o secamiento en los frutos. Tenemos también, por ejemplo, la enfermedad de anthracnosis, que es causada por distintas especies de Coletotrichum y afecta sobre todo frutos, pero también puede afectar tallos y hojas. Otra enfermedad importante es la secadera o pudrición de raíz, y también puede afectar a veces la corona de las plantas, que es causada por un conjunto de especies, puede ser una o pueden ser tres, donde están involucradas sobre todo Fusarium oxysporum, algunas especies de Phytophthora y Rhizoctonia solani. En arándano es importante la enfermedad de la roya, que es inducida por el hongo Tecopsora minima. Este sobre todo se distingue porque causa manchas amarillentas en el envés de las hojas. Sin embargo, entre las comunidades microbianas que están interactuando con las plantas de frutos suaves, también encontramos diminutos organismos que más bien resultan benéficos para las plantas, de tal manera que algunos microorganismos pueden ofrecer efectos antagónicos, ya sea inhibiendo o disminuyendo el crecimiento o desarrollo de los fitopatógenos.
Puede ser a través de producción de compuestos volátiles, sustancias antibióticas o enzimas líticas que ejercen función de predación o parasitismo de los patógenos. Un ejemplo de estos organismos son las bacterias del género Bacillus. Como observan, hay muchos organismos tanto benéficos como patogénicos interactuando en la rizósfera y en la filósfera de las plantas. En este laboratorio estamos identificando y estudiando ciclos biológicos de patógenos, así como detectando y probando bacterias y hongos que pueden producir efectos benéficos en plantas de frutos suaves. Estamos también abiertos a la colaboración y a recibir estudiantes de posgrado. En el INECOL se ofertan tanto maestría y doctorado, y también recibimos estudiantes de licenciatura y de servicio social que quieran aprender y realizar trabajos de investigación con estos temas.